Hola, yo soy Milena Moreno, bienvenido a este espacio holístico. Hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada en el que estuvimos explorando por qué se enferma la mente. En esta ocasión vamos a dar un breve acercamiento desde la espiritualidad oriental, específicamente tomando conocimiento del budismo zen, el taoísmo, el budismo mahayana también, y qué nos pueden ofrecer para poder equilibrar y comprender qué es lo que nos ocurre espiritualmente sin desconectarlo de nuestra mente, porque todo es uno. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final. Bueno, me gustaría empezar este episodio con un concepto clave que a su vez guarda mucha profundidad y viene directamente desde la filosofía del yoga. Este concepto lo utilicé en el episodio que hablé sobre el sistema nervioso y la medicina tibetana. Digamos que tanto la medicina de la India como de la China y el Tíbet son bastante parecidas, entonces no van a ser enormemente diferentes. Van a guardar ciertos conceptos en común también, ciertas prácticas en común, a pesar de no ser lo mismo. En fin, este concepto con el que quiero empezar este episodio es el de klesha. Klesha significa literalmente obstáculo. Pero ¿obstáculo para qué? ¿Para lograr qué? Pues para lograr el desarrollo de una vida espiritual. Este concepto tiene varias ideas que son centrales en el mundo del yoga. Digamos que también son conocidos como los Yoga Sutras del Patanjali. Esta es una referencia en la que también es un libro clásico del yoga muy conocido en nuestra modernidad, en el que se profundiza sobre este concepto del klesha. Antes de mencionar cuáles son estos obstáculos, el Patanjali empieza con la solución o el concepto del Kriya Yoga o acción yógica. Para Patanjali, la acción yógica tiene 3 elementos: disciplina, autoconocimiento y la entrega a Dios. Aunque este concepto merece definitivamente que un episodio muchísimo más largo, es importante tener como contexto por qué Patanjali dice que el yoga de la acción sirve para poder deshacernos de estos obstáculos que voy a mencionar. Y luego vamos a ir profundizando en qué tiene que ver la acción con todo esto. Antes de mencionar cuáles son estos kleshas del yoga o los obstáculos, primero hay que destacar que Patanjali, un maestro, un filósofo místico, empieza con la solución hacia estos obstáculos. Y es el concepto de Kriya Yoga o la acción yógica. Para este místico, para este maestro, la acción yógica tiene 3 elementos: la disciplina, el autoconocimiento y la entrega a Dios. Empecemos con el primer klesha, que en español es conocido como ignorancia. La ignorancia es no ver las cosas como son, es el campo perfecto en el que va a germinar el sufrimiento. Patanjali en el Sutra de los Kleshas define la ignorancia como confundir lo eterno con lo efímero, lo puro con lo impuro, lo que causa felicidad con lo que causa dolor y el alma con lo que no es el alma. Aunque cada una de estas parecen ser distintas, en esencia, Patanjali usa gran parte de su libro para recalcar la misma idea. Cuando confundimos a lo eterno o a la conciencia universal con la materia o el mundo de los fenómenos, sufrimos. Cuando no tenemos una clara conexión con la naturaleza de las cosas, con la naturaleza de la mente, el desconocimiento de nosotros mismos, el desconocimiento de nuestra propia mente, estamos hablando de esa ignorancia. Y no necesariamente se limita al conocimiento académico, sino más bien que se centra en el desconocimiento de uno mismo. Porque esto nos hace prisioneros de las apariencias o en general
con todo lo que es material e impermanente. Nos volvemos esclavos. Bajo esta ignorancia desconocemos cuáles son nuestras necesidades y valores. En consecuencia, muchas de las acciones que se llevan a cabo por nosotros mismos van a estar en conflicto. Son nuestros patrones de pensamientos que no nos cuestionamos los que nos van a provocar el malestar, porque no los hemos integrado. Permanecen en nuestro inconsciente como mecanismos, como patrones que se repiten en automático, de manera automatizada, en una vida automatizada, estresante, que nunca para. Cuando nunca paramos a conocernos, a ver qué es lo que hay dentro de nosotros, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros valores, es muy difícil que podamos ver y entender la realidad tal cual es. Entonces tendemos a confundir incluso conceptos como bueno y malo, que también se dejan bastante abierto a interpretación. Lo bueno y lo malo son complementarios. Lo que es bueno para una persona es malo para otra, lo que es malo para una persona puede ser bueno para otra. Pero el no poder discernir claramente sobre estas cuestiones naturales nos van a traer conflictos a la larga, porque tomamos decisiones en base a ese desconocimiento y a esa ignorancia. Elegimos carreras, relaciones, amistades que realmente no van acorde o no resuenan con quien realmente somos, porque nosotros tampoco sabemos qué es lo que realmente somos. Así que vivimos de alguna u otra manera en una constante incongruencia y desconocimiento, casi que a oscuras. No vemos el mundo como es, sino como somos nosotros mismos. El desconocimiento de mí misma, en mi caso, de mi cuerpo, de mis patrones inconscientes, era lo que me mantenía siempre repitiendo las mismas cosas que me hacían sufrir. Porque hay definitivamente patrones de pensamiento que se repiten en automático porque fueron aprendidos en alguna etapa de nuestra vida, y al no revisar qué es lo que se está repitiendo en automático, que me está generando incomodidad y dolor, no voy a descubrir qué es lo que me está pasando, ni qué es lo que me está haciendo sufrir, ni tampoco voy a encontrar una solución a ese sufrimiento. Bien. El segundo klesha se llama asmita en sánscrito y hace referencia al ego. Pero el problema no es que tengamos un ego. Al fin y al cabo es parte importante del ser humano y es algo que nos permite navegar por la vida de un modo natural. Pero cuando confundimos nuestras ideas, nuestra personalidad con nuestra verdadera esencia, también sufrimos. Y esto es algo que muchas tradiciones orientales tienen en común. Cuando investigamos de manera profunda, en meditación, la pregunta ¿quién soy?, todas las respuestas que podemos ofrecer se quedan cortas. Porque lo primero que saltamos a decir es: yo soy esta profesión. Yo soy madre de fulanito. Soy hija de fulanita. Soy un hombre alto o una mujer de tal edad. Todas estas cosas pueden cambiar y no son esenciales a quienes somos. Si seguimos explorando, nos damos cuenta que nuestra personalidad es poco más que nubes tomando formas distintas constantemente. Lo único constante en esas investigaciones es la conciencia que pregunta ¿quién soy?, y observa a la mente tratando de lograr una respuesta. Según la mayoría de las filosofías orientales, en la medida en que nos identificamos con esa esencia, con esa conciencia que observa, nos damos cuenta que es totalmente neutra, que no tiene apegos, que no tiene deseos, ni expectativas, ni aversiones, ni resistencias. Y de ese modo, si logramos dejarnos de identificar con el ego, estos obstáculos también van a desaparecer.
o al menos vamos a poder identificarlos con mucha más claridad en vez de entregarnos a la impronta que nos traen todo esto que carga el ego, ¿no? Todas las creencias, las supuestas necesidades que nos han creado también. Me detengo unos minutos en este klesha del ego, profundizando en este complejo de poder del que habló Jung, porque es este complejo de poder que está directamente ligado al ego el que más sufrimiento nos trae, porque es uno de los principales controladores y que siempre está buscando el control, siempre está buscando certezas, siempre está buscando que las cosas salgan como nos los imaginamos. Nunca queremos estar en desventaja, nunca queremos ser la persona en desventaja, porque tenemos que estar en el poder o tenemos que tener algún nivel de poder para poder sentirnos, para poder reivindicar lo que somos. Y ahí es donde está la trampa. Jung definió el complejo de poder como la suma de todos aquellos esfuerzos e ideas encaminados a la adquisición de poder personal. Y no es que el poder sea algo malo ni negativo. El problema es que no lo conocemos, no lo controlamos, más bien ocurre viceversa. Y lo que conocemos del poder es tan negativo y destructivo que ni siquiera conocemos de qué manera podemos utilizar nuestro poder de manera positiva. Un ejemplo de cómo utilizamos nuestro poder de manera positiva es a través de, por ejemplo, ser un activista ambiental. Si tengo cierta facilidad de comunicarme en público o tengo una exposición a una radio, a una televisión, a un medio de comunicación, ¿por qué no utilizar ese acceso al poder que tengo para defender una causa, por ejemplo? Ese es un ejemplo de lo positivo del poder. Pero muy pocas personas están conscientes de cómo utilizar ese poder de manera positiva. Más bien, se va siempre hacia lo negativo. Así que vamos con el tercer klesha, que es el apego. Este klesha se puede decir que es un cliché que conocerás muy bien. Buscar la felicidad afuera nunca termina por satisfacernos. Aún así nos convencemos de que si seguimos buscando otro carro, otra pareja, otro trabajo, algo más allá afuera, finalmente seremos felices. Pero en esa búsqueda constante nos perdemos de buscar la felicidad adentro y sufrimos cada vez que no obtenemos o perdemos lo que deseamos. Y nos estresamos enormemente tratando de lograr o mantener los objetos de nuestro deseo. Y aquí tenemos que detenernos a pensar que el apego no solamente se refiere a una persona o a una relación, se refiere incluso al apego a ciertas ideas, al apego a ciertas creencias, el apego a las expectativas de lo que se supone que yo debo ser. Y si no soy tal persona, entonces entro en un conflicto profundo conmigo mismo porque no soy lo que yo esperaba. Pero, ¿quién eres? ¿Qué es eso que eres ahora? Pensando un poco en esta idea de la máquina, del hombre máquina o del humano máquina, hay un filósofo llamado Chuang Tzu que fue, digamos, discípulo de un gran maestro chino, Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching. Y en una de sus obras, Chuang Tzu hace una revisión profunda del concepto del corazón, tratando de ir mucho más allá de su mecanicidad. Y a través de parábolas, poesías, profundiza en ese saber multidimensional del corazón, porque el corazón no es únicamente una máquina que bombea sangre, pero nos han enseñado a vivir de una manera tan automatizada que reducimos un órgano tan importante, porque en la medicina tradicional china el corazón es conocido como el órgano maestro, es nuestro centro energético más potente y poderoso.
Existen numerosos diagnósticos para hablar de esto, cómo afecta nuestra salud mental. Existen numerosos diagnósticos que implican una sobreactivación del complejo de poder, en un grado u otro. Sin embargo, generalmente se puede identificar el grado en que uno está atrapado por el complejo de poder, ya sea por el grado de narcisismo o una búsqueda de poder y control interpersonal, o por el grado de ansiedad. El resultado de la búsqueda de poder y control intrapersonal. La obsesión por el poder y el control del complejo de poder es una característica primaria en las patologías relacionadas con la codependencia, la adicción, las fobias, los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión, los trastornos obsesivos compulsivos, los ataques de pánico, las autolesiones y la ideación suicida. En algunas de estas condiciones, el complejo de poder es más visible y explícito que en otras. Sin embargo, sin la activación del complejo de poder, estos problemas dejarían de existir tal como los conocemos, o se experimentarían como un nivel de intensidad significativamente menor, al punto de que no nos enfermaría. Chuang Tzu, el maestro chino, veía esto principalmente como un daño psicológico que resulta de la búsqueda de deseos antinaturales, como la riqueza y el poder. Estos deseos antinaturales que, según Chuang Tzu, son inculcaciones culturales que reflejan actitudes antinaturales, así como preferencias y aversiones hacia las cosas, pueden provocar daños físicos y psicológicos también. Es por esta razón que Chuang Tzu nos desaconseja su búsqueda y en cambio respalda una forma de vida mucho más sencilla y sin preocupaciones. El cuarto klesha hace referencia a esta repulsión que mencioné anteriormente, la cual es una respuesta de rechazo y de huida, por lo general al miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Cuando constantemente huimos de todo aquello que nos provoca dolor, nos invalidamos a nosotros mismos y nos provocamos más sufrimiento del necesario. Todo aquello de lo que huimos o evitamos nos somete. Si en tu memoria tienes almacenada alguna experiencia negativa en el momento que algo que te la recuerda esa experiencia, tu mente reacciona automáticamente ante ese estímulo, causándote un malestar o un sufrimiento. Bien, ahora vamos con el último klesha. En sánscrito su nombre es Abhinivesha. Es la quinta y última de los kleshas. Se podría traducir como deseo de seguir viviendo o un apego a la vida. Para nosotros es algo normal el apegarnos a la vida, pero seguramente será la misma vida la que nos acabará convenciendo de que este apego tarde o temprano también nos trae sufrimiento de la manera que sea. Este klesha es una consecuencia de los 4 anteriores. Desde la ignorancia de tu verdadera naturaleza, que es la raíz de todas, por eso es la primera. El apego a la vida es la consecuencia de esto. Estamos desconectados de la realidad verdadera de quiénes somos, de que somos seres cambiables, intangibles, influenciados por una multiplicidad vasta, universal, en la que incluso desde una visión budista zen, la vida o la muerte son exactamente lo mismo. Son parte de la misma naturaleza. Esto, el no estar consciente de esta naturaleza cambiable, multidimensional de la vida, intangible y que en la cual la incertidumbre es parte de esa realidad, nos va a llegar a repudiarla en algún momento. No ser consciente de eso, no mantener cercana esta verdad de la vida, nos va a generar rechazos, aversiones, porque no queremos que acaben las cosas que llegan, no queremos envejecer, no queremos ni siquiera enfermarnos. Y es por esto que nos aferramos a lo que más tenemos, al ego.
En el budismo mahayana, estos 5 kleshas se les conoce como estos venenos para el espíritu y para la mente, sobre todo por las emociones que nos producen, siendo, por ejemplo, la ignorancia lo que muchas veces nos produce sentimientos de confusión, de incluso unas sensaciones hasta un poco dilusorias en las que entramos a causa de nuestra ignorancia. El apego, por ejemplo, nos trae el deseo y la pasión que cuando se manifiestan de una manera totalmente descontrolada, también nos envenenan. La aversión, que es una total resistencia y rechazo hacia lo que no nos gusta por la razón que sea, pero cuando esa aversión trae consigo muchísima ira y odio, se convierte en un veneno también para la mente y para el espíritu. Así como el orgullo, que tiene que ver todo con el ego, nos trae arrogancia. Y la envidia nos trae los celos. Y los celos también en la psicología son conocidos por envenenar la mente. Ellos lo conocen como las emociones aflictivas. Todas las personas que están sufriendo de algún tipo de depresión, de miedo, odio, rabia, celos, etc., están sufriendo a causa de no manejar estas emociones aflictivas. Esa es nuestra tarea, ocuparnos de esas emociones. Es por esto que en muchas de estas filosofías se busca la práctica del silencio y de la meditación para poder hacernos conscientes de estas aflicciones de la mente y del espíritu. Espero que este episodio haya sido nutritivo para ti. Si fue así, déjamelo saber en los comentarios, dale un like y suscríbete al canal para recibir nuevas notificaciones en reciprocidad. Gracias. Hasta la próxima.